ocurre con los ministerios proféticos? Que vienen parte de todo esto. Ya esas personas no quieren oír palabra de Dios. Ya no hay palabra de Dios para ellos. Todo es lo que se recibe supuestamente directo. El pastor puede predicar el mejor mensaje, te traspasó, te hizo llorar, te quebrantó, pero al final de la predicación tú necesitas que ese mismo pastor te rellene de profecías, te pase al frente y te diga: así te dice el Señor. La pregunta es: ¿para qué yo estuve predicando por 45 minutos, una hora, si después tú necesitas una palabra directa para ti? Cuando la palabra profética más segura es la que yo acabo de predicar. Si tú necesitas otra profecía más después de la predicación de la palabra, tú estás desubicado del propósito por el cual se predica, se enseña y se instruye a través de las escrituras sagradas. Si un predicador, después que predicó, tiene que rellenar a los que él escoja o el que el Espíritu Santo escoja, haciendo acepción de personas, eso no es del Espíritu. Por eso que la palabra es para todos, porque el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad de cada uno, la misma palabra, con tu problema, con tu problema, con tu problema, con tu problema, con el problema de cada uno, que es diferente, la palabra de Dios por el Espíritu a todos les ministra, a todos. La gente dice: wow, ¿cómo esa persona podía saber exactamente lo que yo estaba pasando? No, es que lo que tú estás pasando no es lo mismo que lo que nadie está pasando. Pero el Espíritu Santo opera de esa manera, no hace acepción de personas. Pero después de una palabra dada por el Señor, el predicador se preparó una semana, oró, ayunó, vigiló y estuvo hasta lejos de su esposa, no tuvo contacto con su esposa para llegar allá con la unción y bien delante de Dios. Pero después de 40 minutos, yo tengo que seguir profetizando uno por uno. Sépanlo, hermanos, que eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no se alinea con el carácter del Espíritu Santo. Eso es para que los hombres vean la unción que yo tengo. Y hay gente que te reducen la palabra a 15 minutos para ministrarte 40. 15 minutitos de mensaje, así como papá, ¿no? Para decir que abrieron la Biblia. 15 minutitos de mensaje para empezar el show. Y aquí en Panamá hay nuevos showceros en Panamá. 15 minutos de mensaje para entonces hacer el show del gran hombre, el ungido. Ven acá. Eso se aleja del carácter de Dios por medio del cual la palabra de Dios se le da a una congregación. Usted está sentado, el Espíritu Santo le va a ministrar a usted con la misma palabra a cada uno según su necesidad. Él es el que reparte a cada uno como Él quiere, es el Espíritu Santo. Tú no tienes que estar llamando a nadie para hacerte el grande y dándole profecía a ese para que vean que tú tienes. Eso entra en lo que yo he enseñado, que es darle mal uso a los dones del Espíritu Santo, si es que es del Espíritu Santo. Pero no llegamos a ese punto de la enseñanza en una ocasión. El mal uso de los dones. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Cuando Jesucristo, escúchelo bien, cuando Jesucristo fue colgado en la cruz, muriendo por nuestros pecados, cumpliendo la ley, cumpliendo Cristo la ley, vence el pecado. Vence el pecado. La victoria sobre el pecado es una herencia en Cristo. Somos coherederos en Cristo y una de las herencias es que el pecado fue vencido en la cruz por Él. Y yo soy coheredero de haber vencido el pecado por Él. Hoy yo tengo que negarme al pecado. Hoy yo tengo que rechazar el pecado. Pero el pecado intrínsecamente ya no es parte de mi naturaleza.
Hermanos, escucho gente diciendo, y lo dicen con muy buenas intenciones en las predicaciones, fogosas, efusivas. A la iglesia se le dice, hermano, hay que morir al pecado, hay que morir al pecado y hay que morir al pecado. En Cristo usted murió al pecado. Usted ahora enfrenta la naturaleza pecaminosa de su carne, la enfrenta. Pero usted heredó con Cristo el que Él venció el pecado en la cruz cumpliendo la ley. Cristo venció ya el pecado cumpliendo la ley, siendo el sacrificio santo y acepto del Padre. 2, Cristo vence la muerte. ¿Cuándo vence la muerte? Cuando resucita el tercer día con poder. Usted es coheredero de esa victoria también. Por eso que cuando hablamos de guerra, usted tiene que tener claro que ya hubo una guerra que fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte y nos da coherencia, nos da la herencia de Él, nos las entrega a nosotros. Cuando se consuma la herencia de haber vencido la muerte en Cristo, ¿cuándo? Cuando se dé la resurrección en Cristo, lo que conocemos como la glorificación de los cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Cuando sea el llamado arrebatamiento de la iglesia, es donde usted va a poder incorporar lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54, cuando dice, sorbida la muerte en victoria. Es hasta el momento de que nosotros seamos levantados que se consumará completamente la victoria, pero ya es nuestra por herencia. La consumación final de esa victoria ya nosotros la tenemos en nuestra mano, pero se dará completa en la resurrección de los muertos, en el arrebatamiento de la iglesia, amados hermanos. Por lo tanto, cuando Cristo vence el pecado y nos da herencia, vence la muerte y nos da herencia, retoma la autoridad que había perdido Adán. Escúcheme bien, el propósito principal de Dios de enviar a su Hijo unigénito, hermano, fue para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El objetivo principal, hermanos, no era Satanás para Dios. La victoria sobre las huestes espirituales de maldad, sobre Satanás, fue una consecuencia de la victoria de nuestro Señor. El postrer Adán vence, el postrer Adán retoma la victoria, retoma el poder, la autoridad, y por eso el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada. Esa autoridad está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué lo decimos tan rápido a manera de recordar esa palabra? Siempre decimos ese versículo rapidito. Pero si el Señor dice que la autoridad se le dio en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y Él venció la muerte y Él venció el pecado, y en Cristo somos coherederos, ¿cuál guerra usted va a pelear? ¿Cuál guerra usted va a pelear? ¿Qué guerra usted le va a añadir a esa gran victoria? A la cual nadie le puede añadir nada, porque toda la gloria, la honra, la alabanza se la merece uno solo. Lo que tenemos hoy, hermanos, son batallas y principalmente contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, carnal de la carne. Esa es la más grande batalla que usted enfrenta, hermano. Nosotros no somos personas que desconocen la realidad espiritual, y por eso este seminario, por eso esta enseñanza. Porque los que han tomado como ministerio el tema de la guerra espiritual se han ido a los extremos peligrosos, donde las personas se enferman, algunos mueren, algunos caen en terrenos de maldición, algunos caen en terreno de condenación, algunos
no se levantan. Algunos de esos hogares, hermanos, entre ellos hay enfermedades, muertos, hogares destruidos, etcétera, etcétera. Porque entraron en terrenos peligrosos. Entraron en terrenos peligrosos que no debieron entrar. Una de las cosas que a nosotros nos ayuda bastante, no es que nos alegre, pero nos ayuda bastante de poder enseñar en este tiempo todas estas cosas, es porque todas estas cosas ya dieron fruto. Cuando comenzó el tema de los pactos, pacta, muy pocas personas se levantaron en contra de esa falsa doctrina. Hubieron algunos valientes que fueron vituperados, y esos hombres que fueron calumniados y vituperados hoy dan frutos. Son hombres con grandes ministerios, como John MacArthur, como Paul Washer y otros más, que fueron valientes en aquellos tiempos, que se levantaron hace 14, 15 años en contra del recién surgiente evangelio de la prosperidad. Pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato en ese tiempo. Hoy día, ese evangelio de la prosperidad dio fruto. Y es muy difícil que alguien se atreva a decir que ese evangelio de la prosperidad es bíblico. Lo que pasa es que faltan pantalones espirituales para nosotros decir eso a voz populi en un gran estrato, en un gran púlpito. Cuando comenzó, amados hermanos, las manifestaciones o pseudo manifestaciones del Espíritu Santo se le atribuyeron al Espíritu Santo hace algunos años también atrás. Muy pocas personas se atrevían a confrontar eso a la luz de la Biblia, porque parecía un gran avivamiento, parecía algo nuevo, parecía que estábamos de nuevo en el Pentecostés, cuando el hecho del Pentecostés no te da permiso para todo el disparate que entró atribuyéndoselo al Espíritu Santo. Todo eso dio fruto hoy. La batalla o la guerra espiritual que comenzó, hermanos, ya hace buen par de años atrás, ha dado frutos y ha traído como consecuencia, hermanos, que esos frutos demuestran que ha sido infructuoso y de gran perjuicio las llamadas cuadrillas de guerra espiritual. Lo que pasa es que quienes practican esto no lo admiten, no quieren admitir que comienzan a ser traspasados por eventos, por enfermedades, apariciones satánicas de espectros, viendo visiones, demonios, etcétera, que no deben estar mirando. No se atreven a admitir las cosas que le han sobrevenido a sus vidas por causa de abrir puertas que ni ellos mismos saben. Y la mayoría porque se trata de gente que aprendieron la llamada guerra espiritual a través de libros, de seminarios que salieron de libros, de personas, como por ejemplo la señora Rebecca Brown, que yo le invito a que usted investigue la vida de esa mujer que escribió el más famoso libro de guerra espiritual. Fue diagnosticada con esquizofrenia y problemas psicológicos clínicamente comprobados. Usted lo puede buscar, yo no le voy a hacer ese ejercicio a usted. Pero esos libros fueron vendidos y hoy siguen siendo la Biblia de la guerra espiritual. Libros que, filtrándolos por la palabra de Dios, no tienen sustento bíblico. Dios en su palabra no le dio relevancia a Satanás ni a sus demonios en todo lo que hizo Dios, nunca. Libros que hablan de demonios por nombre. Libros que hablan de demonios o principados que cubren y rigen un territorio completo o un país completo. Cosa que la Biblia no sustenta, no secunda. Y ojalá que usted tenga la paciencia para que todas estas cosas se las podamos ir mostrando punto por punto, porque la guerra fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos batallas. La principal batalla que usted y yo tenemos es contra lo que usted no se puede quitar. Lo que usted se puede quitar es la ropa, los zapatos y las medias, pero usted no se puede quitar la carne. Y contra esa carne es su mayor batalla.
Un ejemplo de eso bíblico, hermano, porque usted dirá, el hermano aquí está emocionado, no. Un ejemplo de eso bíblico es cuando en la carta a Colosenses, el apóstol Pablo, confrontando a los judíos místicos que querían Cristo más la ley, que querían seguir guardando sábado, que querían seguir con la circuncisión. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses capítulo 2, ya puede ir abriendo su Biblia, cuando Pablo dice, ponga mucha atención, vamos a ver un poquito la hilación del pensamiento aquí para dar algo rápido. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, tiempo pasado. Usted era muerto en pecado. Ahora usted lucha contra su naturaleza pecaminosa. Pero ya Cristo venció sobre el pecado cumpliendo la ley. Estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Eso era tiempo pasado. La circuncisión de la carne era tiempo pasado, tiempo de la ley. Ya no, ahora la circuncisión es la circuncisión que no fue hecha por mano de hombre, dice el propio Pablo. Os dio vida juntamente con él. Señores, usted ya tiene vida en Cristo. Que eso se le revele. Perdonándoos todos los pecados. Escuche bien y respete la hilación de pensamiento. Esto es exégesis. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Ya fue quitada de en medio, hermanos, y clavándola en la cruz. Hay una victoria que fue ya hecha, hermano. El acta de los decretos, lo que nos condenaba a muerte, lo que nos condenaba al infierno, lo que nos condenaba a la ira venidera, esa acta, todo lo que nos condenaba, y eso que nos condenaba, ¿cómo se nos revela? Por medio de la ley. La ley le enseñó al hombre su pecado y su necesidad de un salvador. Sin la ley usted no conociera eso. La ley es santa, como lo dijo el apóstol, porque nos reveló quiénes éramos y quién es el mundo. La ley sigue siendo la que juzgará y juzga al mundo entero. Cuando usted viene a Cristo, como Él ya te dio vida, como lo acabas de leer, Él ya te dio vida, la ley no te juzga, no te condena, porque Él la venció y te dio herencia. ¿Entendiste eso? Pero el acta, todo lo que el hombre le condenaba, todo, para que usted sepa, por favor, hermano, que ya la batalla, usted se le tiene que revelar que ya la guerra fue ganada. Eso es lo que quiero llegar. Yo quiero que usted se le revele que ya la guerra fue ganada y que su mayor batalla es contra su propia carne, sin ignorar las maquinaciones de Satanás, sin ignorar que hay huestes espirituales de maldad, sin ignorar que cuando hay que reprender se reprende, que cuando hay que echar fuera un demonio se echa fuera un demonio. No estamos ignorando eso. Pero el desgaste extremo de lo que ya dio fruto, y el fruto sale negativo. Seguimos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Ya la clavó en la cruz, la victoria, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando habla de principados y potestades, escuche bien, cuando habla de principados en el texto, está hablando en ese punto de las autoridades terrenales, llámese romanas, llámese judías, que todavía por ahí pululaban en los días de Pablo. Y cuando habla de potestades, entonces incluye también la parte espiritual, la parte de demonios, la parte de ángeles caídos. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero el término principados allí no se puede sacar de contexto para decir que hay principados que gobiernan sobre un país o un pueblo o una nación. Porque ¿qué relación tienen
los principados y potestades, con lo que el apóstol Pablo sigue diciendo en el 16. Por tanto, nadie os juzgue. No separe los versículos por tajos. Se respeta el motivo de la comunicación, se respeta el hilo del pensamiento, el emisor, el receptor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y día de reposo. Yo le hago la pregunta: ¿qué tiene que ver demonios o ángeles caídos con la comida, con las bebidas de las fiestas judías, con las lunas nuevas y con el día de reposo que es el sábado? ¿Qué relación tiene un demonio, un ángel caído con la comida? El versículo 16 lo que está hablando es tradiciones judías, porque Pablo, acuérdese por favor, aquí es donde el estudio comienza a hacer el peso hacia la verdad. Desde la semana pasada y en muchos otros temas le hemos dicho que los colosenses eran judíos místicos infiltrados, ¿sí o no que se los hemos dicho? Que adoraban ángeles. De aquí mismo, la semana pasada, extraímos el versículo de que en estos colosenses habían hombres que adoraban ángeles y que cayeron en la adoración de ángeles. De esta misma carta Colosenses, hombres que adoraron ángeles, que se hinchaban por sus visiones, se recuerda, ¿verdad? ¿Por qué Pablo está hablando de nadie los juzgue en las fiestas judías y tradiciones judías? Porque cuando se está hablando de principados, no está hablando de autoridades angelicales caídas o demonios que controlan un país o que controlan un pueblo. ¿Quién le dio esa autoridad a Satanás para poner potestades y principados sobre un territorio, cuando estamos leyendo y ministrando que a Jesús se le dio toda autoridad de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra? Lo que puede tener control Satanás es sistemas operados por hombres, sistemas que se van infiltrando, métodos de engaño, métodos de manipulación, y es lo que vemos hoy a través de los medios, las redes sociales, las pandemias infladas, las guerras falsas. Pero la autoridad y la potestad es de nuestro Señor Jesucristo. Sáquese de la mente que cuando aquí se habla de principados, se está hablando de autoridades que Satanás puso en ciertos lugares para gobernar. Porque el contexto indica que se está hablando de fiestas judías y de autoridades terrenales. Y sobre todos ellos Jesucristo venció. Pero la principal razón de ser de nuestra guerra, de nuestra batalla, es contra nuestra propia naturaleza carnal. Es contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Allí mismo en Colosenses, en el hilo del pensamiento, capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando de todas las tradiciones judaicas, de lo que viene hablando, en el versículo 23, dice Pablo, hablando de todo eso, fiestas judías, sabbat, luna nueva, día festivo, no comas, etcétera. En el 23 dice, tales cosas a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo lo que Pablo viene diciendo arriba, de que los judíos místicos querían que la iglesia siguiera cumpliendo, Pablo dice, ninguna de esas cosas, tú la puedes cumplir, sí, la puedes cumplir, pero ninguna de esas cosas tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que una vez vencido la muerte,
vencido el pecado y toda autoridad y potestad de nuestro Señor. Y la tenemos por herencia. Son los apetitos de la carne, los deseos pecaminosos. Lo único con lo que nosotros verdaderamente batallamos. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros queremos compartir con ustedes. Muchas. Que usted necesita paciencia. Estamos viciados y acostumbrados a enseñanzas efusivas, a predicaciones efusivas. La gente se reviente la garganta tratando de generar en usted una emoción. Nos acostumbraron a ese formato y ahora resulta que ver a una persona enseñar algo sistemático que le va a tomar a usted un par de martes para aprender, no, esto no me resulta muy atractivo. Esto como que no me gusta mucho. Cuando la gente se sentaba a los pies de Jesús a escuchar, Jesús podía decir 1, 2, 3, 4 parábolas y la gente escuchaba sin ningún problema. Cuando el apóstol Pablo se sentaba a enseñar, era tanta las ganas de escuchar a ese hombre lleno del Espíritu Santo, que los Hechos de los Apóstoles narran que un hombre cayó de una ventana esperando a Pablo, y cuando Pablo arrancaba, hermanos, era vigilia de enseñanza. Eso era vigilia de enseñanza. Y nadie se movía de su silla. Nadie se dormía. La gente tenía un amor por el aprender. Hoy queremos que el Espíritu Santo vuelva a traer al pueblo de Dios un amor por el aprender. Hermano, no todo es palabras efusivas, almáticas. No, hermanos. Y muchas de las predicaciones de hoy están copiando formatos ajenos. Formatos de predicadores, sobre todo de República Dominicana, que hoy día tienen grandes auges. Usted no sabe distinguir quién es quién. Todos predican igual. Todos lo hacen de la misma manera, las mismas aplicaciones, el mismo formato. Repita conmigo, dígale al que está a su lado. Caímos en lo mismo. Entonces, ¿qué queremos? Que usted aprenda que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, coyunturas, como dice el apóstol Pablo, y que cada uno ministra según la gracia. Lo que pasa es que el pueblo de Dios se ha quedado pegado a cierto tipo de gracia y hay otra parte del cuerpo de Cristo que no queremos escuchar. Porque me parece aburrido aprender de esto, hermano. Eso es muy aburrido esto. Pero es fácil. Entonces, refutar algo que no te cuadra. No te cuadra eso que vamos a refutar. Los ángeles es el tema que nosotros venimos tocando, hermanos. Pero usted tiene que tener claro cuál, y tenía que hacer este énfasis, usted tiene que saber cuál es el objetivo de este seminario, enseñanza, mensaje, lo que usted quiera. Traer un balance. Si usted no captó por el Espíritu Santo que en la primera enseñanza usted no puede tratar a Satanás como una criatura omnipresente ni omnisciente, usted no hizo nada aquí. Usted no puede estar orando refiriéndose a Satanás como que él la está escuchando. Usted no puede decir Satanás vete para el infierno cuando Satanás se encuentra en lugares en el segundo cielo donde 4 profecías indican que Dios lo va a sacar de allí. Profecía que se cumple en Apocalipsis 12. Si usted pudo comprender, hermanos, que Dios tiene control absoluto de quién ve y quién no ve ángeles, quién ve y quién no es, y quién escucha y quién no escucha la voz de Dios. Eso yo espero que le haya quedado claro. Las personas que han escuchado las enseñanzas anteriores han visto lo que ni yo mismo pude ver. Hay personas que han comentado diciendo que esta enseñanza es una defensa al Espíritu Santo, sépalo. Lo han escrito en comentarios y me lo han dicho personalmente. Porque en esta enseñanza se está colocando en el lugar que debe estar la persona del Espíritu Santo. Que a veces se tiene como en una especie de segundo lugar por el extremo al que se ha llevado el mal uso de nosotros pensar que podemos mandar ángeles a nuestro antojo, como nosotros queremos, cuando la persona del Espíritu Santo es el poder
de Dios en nosotros, que hoy en día hace toda la obra. Jesús no dijo, yo les voy a mandar una legión de ángeles a cada uno. Dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Él es el sello. Él estará con ustedes. Él los entregará. Él los transformará. Él los va a redarguir. Y hay gente que dice, usted está haciendo una apologética sin que usted se dé cuenta. Usted está haciendo una apologética del Espíritu Santo. Porque tenemos a la persona del Espíritu Santo como algo que está allí, pero que bueno, ahí está. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? No sé, pero ahí está. A mí me dijeron que yo fui lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué? No sé. No sé. Y a mandar ángeles para arriba, ángeles para abajo, ángeles para atrás, ángeles para los lados, ángeles para el lado. Y no sabes que la persona del Espíritu Santo fue el enviado de Dios para hacer todas las cosas. Y por eso que dijimos que esta es la dispensación del Espíritu Santo. Si usted no se la ha revelado, que se le revele hoy. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. Escuche bien. Anote, por favor, que estas cosas usted las necesita anotar. Dios no sujetó el proyecto suyo del Evangelio a los ángeles. Usted recuerda el texto que nosotros usamos para sustentar eso, ¿verdad que sí? Hebreos capítulo 2, versículo 5. Allí cerramos prácticamente la semana pasada. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Escuchen, por favor. Yo necesito que hoy usted me acompañe con el sentido común, con su mente, con su inteligencia, con su discernimiento. Dios no sujetó la tarea del evangelio a nosotros, a los ángeles, sino a nosotros. La pregunta es, ¿por qué a ellos? Son débiles, son imperfectos. Lo dijimos, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Los ángeles no tienen problema con esto. Los ángeles saben el estigma, la marca que ellos tuvieron desde el huerto del Edén, cuando uno se infiltró, el principal de entre ellos, desde Noé, cuando el contacto ángeles y humanos se dio. Los ángeles no tienen un tipo de celo por nosotros. Los ángeles no están en el cielo diciendo, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a ellos y no a nosotros? Los ángeles no tienen ese problema, hermanos. Es más, la palabra de Dios dice que todavía hay cosas que los ángeles están atendiendo, que los ángeles están aprendiendo. Hay cosas que Dios sigue mostrándole a los ángeles. Porque, hermanos, el estigma, la marca que tienen los ángeles sigue hasta el día de hoy. Hubieron ángeles caídos. El peligro de la fijación angelical, amados hermanos, es porque Satanás sabe, como Dios sabe, como el mundo espiritual sabe, que una visión mal ubicada de un ángel puede causar un desvío completamente doctrinal. Puede causar un surgimiento de un evangelio nuevo, diferente y lejos de la voluntad de Dios, como lo hemos visto, y para qué mencionar nombres. Una visión angelical o una voz angelical incorrecta te puede hacer una persona que tú jamás vas a ser alguien que tiene apetito por la palabra de Dios. Los frutos que hemos visto a lo largo de los años es que las personas que caen en ese terreno se alejan de este libro, se alejan de la palabra. ¿Qué ocurre con los ministerios proféticos? Que vienen parte de todo esto. Ya esas personas no quieren oír palabra de Dios. Ya no hay palabra de Dios para ellos.
Todo es lo que se recibe supuestamente directo. El pastor puede predicar el mejor mensaje, te traspasó, te hizo llorar, te quebrantó, pero al final de la predicación tú necesitas que ese mismo pastor te rellene de profecías, te pase al frente y te diga: así te dice el Señor. La pregunta es: ¿para qué yo estuve predicando por 45 minutos, una hora, si después tú necesitas una palabra directa para ti? Cuando la palabra profética más segura es la que yo acabo de predicar. Si tú necesitas otra profecía más después de la predicación de la palabra, tú estás desubicado del propósito por el cual se predica, se enseña y se instruye a través de las escrituras sagradas. Si un predicador, después que predicó, tiene que rellenar a los que él escoja o el que el Espíritu Santo escoja, haciendo acepción de personas, eso no es del Espíritu. Por eso que la palabra es para todos, porque el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad de cada uno, la misma palabra, con tu problema, con tu problema, con tu problema, con tu problema, con el problema de cada uno que es diferente, la palabra de Dios por el Espíritu a todos les ministra, a todos. La gente dice: wow, ¿cómo esa persona podía saber exactamente lo que yo estaba pasando? No, es que lo que tú estás pasando no es lo mismo que lo que nadie está pasando. Pero el Espíritu Santo opera de esa manera, no hace acepción de personas. Pero después de una palabra dada por el Señor, el predicador se preparó una semana, oró, ayunó, vigiló y estuvo hasta lejos de su esposa, no tuvo contacto con su esposa para llegar allá con la unción y bien delante de Dios. Pero después de 40 minutos, yo tengo que seguir profetizando uno por uno. Sépanlo, hermanos, que eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no se alinea con el carácter del Espíritu Santo. Eso es para que los hombres vean la unción que yo tengo. Y hay gente que te reducen la palabra a 15 minutos para ministrarte 40. 15 minutitos de mensaje, así como para decir que abrieron la Biblia. 15 minutitos de mensaje para empezar el show. Y aquí en Panamá hay nuevos showceros en Panamá. 15 minutos de mensaje para entonces hacer el show del gran hombre, el ungido. Ven acá. Eso se aleja del carácter de Dios por medio del cual la palabra de Dios se le da a una congregación. Usted está sentado, el Espíritu Santo le va a ministrar a usted con la misma palabra a cada uno según su necesidad. Él es el que reparte a cada uno como él quiere, es el Espíritu Santo. Tú no tienes que estar llamando a nadie para hacerte el grande y dándole profecía a ese para que vean que tú tienes. Eso entra en lo que yo he enseñado, que es darle mal uso a los dones del Espíritu Santo, si es que es del Espíritu Santo. Pero no llegamos a ese punto de la enseñanza en una ocasión. El mal uso de los dones. Porque todo aquel que se aleja del propósito de la palabra cae en una independencia. No quieren la palabra. Eso le pasó al ministerio de profetas y profetizas. Eso le pasó a los de guerra espiritual. Eso le pasó a los apóstoles modernos, a los falsos apóstoles. Son ministros, pero apóstoles solamente tuvieron 12. Viene una enseñanza que voy a mostrar acerca de eso. Todo el que se sale del propósito cae en terrenos donde la palabra de Dios ya no es la que te guía. La guerra espiritual dio fruto. La mayoría de las personas que entran en ese terreno no quieren saber de la palabra de Dios ni del estudio de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos bíblicamente autoridad para nosotros mandar ángeles a ningún lado. Todo lo que Dios hizo a través de los ángeles, hermanos, fue Dios el que lo hizo. Anote esto: nunca un ángel de Dios entró en nadie
para darle un mensaje ni para salvar. Búsquemelo en la Biblia. Búsqueme en toda la Biblia. ¿Cuándo se registra que bíblicamente Dios le dijo a Gabriel: entra dentro de Daniel y dile? No. Se paró frente a Daniel. Porque eres muy amado, me ha enviado Dios para decirte a ti las cosas que han de suceder. Porque eres muy amado. Face to face. Y le da todo lo que ya usted sabe que se le dio a Daniel. El ángel no entró. En Sodoma y Gomorra los ángeles no se le metieron a Lot adentro para sacarlo a Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que lo tomaron, se asieron de él por los brazos y de cada uno de la familia lo agarraron, cada uno por el brazo, venga para acá, y lo sacaron casi arrastrados. A Pedro en la cárcel no fue el ángel que se le metió adentro a Pedro. Lo tocó en el costado, levántate. Al apóstol Pablo, en momentos de peligro, porque les dije que los ángeles actúan en momentos de peligro, donde se necesita la fuerza. Usted puede recorrer Hechos de los Apóstoles. Aquí tengo todos los versículos, ¿para qué leérselos? Todos los textos donde los ángeles acudieron a los apóstoles en momentos específicos, determinantes, de peligro, donde había necesidad de que la acción de una mano corpórea o una acción angelical activase para salvaguardar la vida de los apóstoles. Y eso lo han hecho los ángeles a lo largo de los años cuando se ha necesitado. Misioneros que tenían que ir a lugares peligrosos, a junglas, lugares donde habían caníbales, hombres que comían otros hombres, tribus que comían hombres. Verdaderos misioneros que arriesgaron sus vidas y fueron salvados por ángeles. Hay cantidades de historias que hoy no les puedo compartir. Cuando se requiere la fuerza. Pero no hay registro bíblico de que un ángel en la palabra de Dios poseyera a una persona para que esa persona hiciera algo, dijera algo o recibiera algo. Cuando Gabriel le habla a María, madre de Jesús, hermano, la Biblia no registra en ninguno de esos casos que ahí hubo una especie de posesión angelical. Ahí no fue ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Daniel, ni Lot, ni ningún ejemplo bíblico que estaban estas personas y llegó el ángel y se le metió. Eso es espiritismo. Eso es espiritismo evangélico. Creer eso. Ahí no hubo María. Se me metió el ángel. Ahora, dime, ángel. Ajá, entonces desde dentro, el ángel estaba afuera. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Y le da la palabra. No hubo una posesión angelical. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hemos aclarado aquí bíblicamente. Fácil es refutar, pero demuéstrame tu lado. Demuéstrame tu lado con la Biblia. Y hagamos un debate. No hay ningún registro bíblico que diga que un ángel hizo posesión de una persona, sino que llegó de parte de Dios. Dios permitió que esa persona viera el ángel. Si algo le quedó demostrado en las 3 enseñanzas previas, con todos los ejemplos que dimos, incluso nos arriesgamos con los algoritmos trayendo videos para que usted vea y lea la Biblia, para que usted se dé cuenta de que Dios podía y puede permitir quién los ve, quién no los ve, quién los escucha, quién no los escucha. ¿Qué pasó en Segunda de Reyes con el siervo de Eliseo? Señor, oro para que este lo vea, para que este que viene atrás de mí, yo creo que él lo vea. Vio todo. Dios se reserva a quien los ve.
pero no hay posesión de ángeles a nadie. ¿Sabe por qué, hermano? Y por eso le pedí el sentido común. Escuche. Si un ángel tiene que entrar en alguien, escuche bien, escuche. Si un ángel tiene que entrar en alguien para decirle algo o que esa persona haga algo, Dios estaría quebrantando principios entre los cuales el libre albedrío de esa persona. Porque Dios tiene que llegar con el mensaje. En el Antiguo Testamento, porque Daniel pidió, se le envió y Dios envió el ángel. Si a María se le pregunta, se le dice la comisión y ella se niega, no sé, Dios hubiese buscado a Marta, a Petra, a Josefina, a alguna otra hubiesen, pero ella tenía que decidir si sí o no. Y María dijo que se haga como el Señor quiere que se haga. Dios no puede quebrantar la voluntad de una persona, ni para que esa persona reciba un mensaje, ni para que haga nada. Por eso, para que usted pueda recibir el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer usted? Creer primero, arrepentirse de sus pecados, reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que el Espíritu, mira, si eso tiene que cumplirse para el Espíritu Santo, ¿cómo tú crees que eso va a pasar con un ángel en una persona? En el Nuevo Testamento usted va a ver ejemplos de hombres que pudieron ver ángeles en una etapa inicial de sus vidas y fueron dirigidos porque eran hombres que estaban comenzando su ministerio. En Hechos de los Apóstoles usted puede ver cuando Felipe y el etíope, usted conoce la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad que sí? Usted puede mirar en Hechos de los Apóstoles cómo Felipe, que nunca se le había manifestado un milagro, no se había escrito nada glorioso de Felipe, hasta el momento que Felipe es llevado a que vaya y le dé una palabra, un mensaje al etíope. ¿Quién le habla a Felipe de manera inicial? Un ángel. Un ángel. Eso está, hermanos. A la gente le gusta que diga los versículos. Hechos capítulo 8, 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y dice el 29: y dijo el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Comenzó el ángel y avanzó el Espíritu. De aquí en adelante Felipe no ve más nunca un ángel. No se registra en la Biblia. No se registra en la Biblia. El eunuco podía estar leyendo Isaías, pero no entendía. Versículo 31 dice: él dijo: ¿y cómo podré entender lo que está escrito allí? Aconteciendo, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura, y ya usted conoce la historia. ¿Quién levanta a Felipe y lo lleva a otra ciudad? Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, ya no fue el ángel. Hechos 8, 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió
gozoso su camino, pero Felipe apareció, se encontró en Azoto. En la etapa inicial de un hombre de Dios puede haber una directriz angelical. El apóstol Pablo fue salvado varias veces por ángeles. El naufragio del apóstol Pablo fue salvado por ángeles. Muchas cosas se dieron en Hechos de los Apóstoles donde hubo ángeles, porque eran tiempos necesarios. Siempre le hemos dicho que Hechos de los Apóstoles es un libro de transición, de ley a gracia, de obras a la fe. Por eso usted va a ver alguna actividad angelical en la etapa donde los apóstoles comenzaban. Ya le dimos la semana pasada el ejemplo de por qué el ángel le habla al centurión, pero a Felipe sí le puede hablar el Espíritu Santo. Perdón, pero a Pedro sí le puede hablar el Espíritu Santo en la azotea. Hechos de los Apóstoles está lleno de esos ejemplos, hermanos. Hay muchísimos más. ¿Por qué el ángel no abordó directamente? ¿Por qué el ángel no abordó directamente al etíope? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el ángel no abordó directamente al etíope? ¿Ah? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios no registra en las Sagradas Escrituras que un ángel puede hacer posesión de un hombre. Alguien dirá, hermano, difiero. Ajá, cuénteme, hermano, cuénteme. Estamos aquí para compartir. El hierro se afila con el hierro. El hecho de que usted no vea a un ángel no significa que él no esté allí en su momento. Usted vio en el video las imágenes que encontré para ilustrar cuando Jesús se le aparece a los apóstoles. Qué bonita imagen. ¿Quiénes vieron la enseñanza 3? Hay un amén, un amén. Quiero ver los amenes allí escritos, por favor. Escriban amén los que puedan, mientras yo sigo hablando. Los que vieron la enseñanza 3 editada, saben que escogimos algunas imágenes muy bonitas. Entre ellas una imagen donde Jesús aparece en medio, según lo que está escrito, porque así mismo textualmente, gloria a Dios, textualmente, amén, 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 gloria a Dios. Textualmente Jesús se le aparece a los apóstoles. La mejor gráfica no podía encontrar. Y justo después Él les dice, tóquenme. Tengo huesos, tengo carne. Los primeros 35 minutos de la enseñanza 3 está demostrado bíblica, teológica, exegéticamente, homiléticamente, que tendremos un cuerpo como el de Jesucristo. Él dice, tengo huesos, tengo carne. Ya dijimos, no es la carne del pecado, no es la naturaleza caída de Adán, no es la carne del polvo de la tierra, porque Pablo dice, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales y hay diferentes tipos de carne. La palabra de Dios contundentemente en ese hilo de 35 minutos de la enseñanza 3 demostramos que seremos como Cristo, porque dice seremos semejante a Él. Y uno de los últimos textos que utilizamos fue cuando el propio Jesús dice que seremos iguales a los ángeles. Tiempo futuro, porque Cristo está hablando de la resurrección. Si usted le encuentra una reversa a eso, hermano, yo quiero ser su discípulo. Si usted le encuentra una reversa a eso, usted me avisa dónde usted las enseñanzas. Yo quiero ser su discípulo, yo me matriculo. De verdad. Porque el Señor dice, seremos como Él, semejante a Él. Y si Él dice, tengo huesos, tengo carne, y seremos como los ángeles tienen cuerpo, hermano. Por sentido común y escrituralmente allí. Lo que había que hacer era alinear correctamente los textos, respetando las reglas de interpretación. Ahora, escuche esto, por favor. Dios es quien permite que usted vea a un ángel así como en la imagen usted vio a Jesús aparecer.
Así ellos pudieron ver al Señor. Él lo permite. Desde el siervo de Eliseo mostramos textos. Segunda de Reyes. Desde Daniel capítulo 10, en el río. El apóstol Pablo en su llamado. Todo lo que mostramos. Pedro podía ver el ángel, nadie más lo podía ver. Es Dios. Ahora, hágase la pregunta. Si no hay Biblia, no hay texto, no hay teología, no hay exégesis, no hay hermenéutica que te diga que un ángel estuvo dentro de un hombre para darle un mensaje o para moverlo a que hiciera algo. Lo que pasa es que tenemos a Hollywood metido en la cabeza. La gente está viendo Hollywood, ¿eh? Ven películas satánicas como Venom. Yo no sé qué hacen evangélicos viendo esas películas. Y es literalmente una película de un demonio poseyendo a un hombre, señores. Un demonio poseyendo a un hombre, controlando a un hombre. Y la gente viendo Venom ahí. Los evangélicos ahí. Está buena la película, está buena la película. Está buena. Viendo basura de Hollywood. Entonces, esa basura que se te viene metiendo por Hollywood hace años, ¿tú crees que un ángel puede poseer a un hombre y no entendiste que son corpóreos y que Dios se reserva a quien los ve? Por eso que el texto en hebreo dice que Dios es el que hace a sus ángeles espíritu y su ministro como llama de fuego. Es Dios. Porque Él tiene el control sobre ellos. Yo no puedo decir ángeles atrás de la casa, ángeles dentro del carro. No puedo. No hay Biblia que me permita hacer eso. Hermano, escuche esto, por favor, antes de ir a este punto que va a ser contundente. Prepárese para lo que viene, prepárese. No podemos vivir un evangelio donde lo que se sale de moda se adopta. Hermano, por favor, escuche esto. ¿Cuántos años usted tiene en el evangelio? ¿Cuántos años tiene su pastor y el pastor de su pastor? Si el tiempo le da mayor autoridad a sus pastores y al pastor de su pastor, si vamos a hablar por tiempo, ¿quién de ellos tiene más tiempo que el apóstol Pablo? ¿Quién vive? Para mí Pablo vive, para mí Pablo no muere, Pablo está vivo, los apóstoles están vivos, todos los que sacrificaron están vivos en Cristo, heredamos vida. Pero ¿quién de sus pastores es más viejo que Pablo? Si vamos a la cronología, pues, vamos a ver quién tiene más tiempo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque no importa qué y quién te lo enseñó. Si los apóstoles no mandaron ángeles para allá, ángeles para acá, ángeles para arriba, ángeles para abajo. Hermano, lea Hechos de los Apóstoles. Yo no le puedo dar todo masticado. Hubieron momentos que el apóstol Pablo fue salvado por un ángel y Pablo ni siquiera se dio cuenta que eso que apareció allí, que donde él pudo poner el pie, ahí eso lo hizo fue un ángel. Hubieron cosas que Pablo ni siquiera se dio cuenta que fue un ángel. Pero no hay registro bíblico de un apóstol Pablo decretando ángeles, hermanos. El apóstol Juan dice que lo que hemos visto y oído, referente al verbo, al que tocamos con nuestras propias manos, eso mismo enseñen a otros. Pablo dice, si un ángel del cielo, si uno de nosotros, un ángel del cielo, enseña otra cosa, sea anatema. ¿Por qué? Si aparece un sobreénfasis aparentando que usted tiene autoridad sobre ángeles, ¿por qué razón abrazamos eso sin tomarnos la tarea de examinarlo? Usted prefiere molestarse con esta enseñanza que reconocer que ningún apóstol lo hizo. Usted prefiere molestarse con esta enseñanza. No me cuadra. No me importa que no le cuadre. Ningún apóstol lo hizo. No hay registro. En Mateo capítulo 4, después que Jesús enfrenta a Satanás,
Dice la Escritura que entonces aparecieron ángeles al servicio del Señor. ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no sacaron las espadas? Aquí estamos nosotros. No, hermano, acuérdense que en Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, en su mano te sostendrá. Sí, hermano, Él puede enviarlos, Él los puede enviar, no usted. Y esa palabra se le estaba aplicando y era una promesa para el Mesías. Usted sabe que el Antiguo Testamento, los profetas y los salmos están llenas, cargadas de palabras, promesas del Padre para su Hijo. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que el Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, usted no se le ha revelado que esa palabra, ese Salmo 23, primeramente es una promesa del Padre para el Hijo. Así como Isaías 53, usted ya sabe que ese es el Mesías allí. El Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me llenará de aliento, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Es que Dios iba a glorificar a nuestro Señor, dándole toda autoridad y toda potestad delante de sus angustiadores, de los que lo perseguían, de Satanás, sus demonios, Sanedrín, los fariseos, Roma, todos. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Era la gloria del Señor delante de sus enemigos, levantándose al tercer día. Salmo 23. Primero, que para usted era una palabra para el Mesías, el Padre dándole garantías al Señor. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Usted sabe para quiénes son esas palabras, para el Mesías. No te anegarás. Palabras que le daban garantía y consuelo al Mesías, no porque las necesitaba, sino porque eso era lo que iba a preparar al Señor previo a su propio ministerio. Él mismo se encontraba en los salmos, él mismo se encontraba en los profetas. Por eso que dentro de la sinagoga, cuando él lee lo que está escrito en el libro de los profetas, que él vino a quitar la venda de los ciegos, a sacar de la cárcel a los oprimidos. Lo más importante de un rabino cuando leía los profetas era la interpretación del rabino, ¿sabía? Lo más importante, el rabino leía los rollos. El pueblo escuchaba. Y todos atentos, ¿qué va a decir? ¿Qué interpretación le va a dar a esa palabra? Jesús, la interpretación que le dio a esa palabra fue: hoy se cumple delante de vosotros esta palabra. ¿Por qué usted cree que de ahí lo sacaron arrastrado y lo querían lanzar por un risco? Porque decir eso era decir: yo soy el Mesías anunciado por los profetas y los salmos. No confunda textos que están escritos como el Salmo 91 para decir que usted puede disponer de ángeles, porque está escrito en el Salmo. Por eso la necesidad de la enseñanza. Nunca un ángel pudo entrar en una persona, porque sería quebrantar su libre albedrío, su libertad de acción y decisión. Esto no es una posesión como en Hollywood. Usted es libre de decirle a Dios si atiende o no atiende una orden. Por eso que la persona del Espíritu Santo, hermano, no te obliga, te redarguye. El Espíritu Santo, si te obligara, ninguno de nosotros pecáramos de nuevo. Ninguno de nosotros si nos obligara. Pero nosotros tenemos la decisión. Por eso se contrita y se apaga. Ni siquiera la persona del Espíritu Santo nos obliga, hermano. Nos redarguye hasta que perfecciona nuestra naturaleza pecaminosa, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hermano. Y si el Espíritu Santo no lo hace, porque respeta, ¿cómo un ángel podrá entrar en un hombre? Ni dentro ni fuera del evangelio, hermanos. ¿Por qué? Escuchen.
Porque si Dios no se lo permite a los ángeles de Él, menos se los va a permitir a ángeles caídos. Usted no conoce el Dios que usted tiene. Por eso que Pablo decía, para vergüenza mía, lo digo, muchos cristianos dentro de la iglesia no conocen a Dios. Usted no conoce el Dios que usted tiene. Si Dios no le permite eso a los ángeles de Él, porque no fueron constituidos y establecidos para eso, menos se lo va a permitir Dios a una persona. Por eso, aquí vamos a separar categóricamente. Y tenga paciencia, porque vamos a separar con completa Biblia y principios bíblicos. Que los ángeles no son los demonios. Los vamos a separar. Tenemos demasiado texto y estudio sobre el tema. Los ángeles caídos no son los demonios. No lo son. Tanto así, hermano, que le voy a dar un spoiler. La Biblia registra que el lugar donde Dios tiene algunos o una cantidad numérica de demonios presos y que serán sueltos en el tiempo de la gran tribulación. Ese lugar se llama abismo. La Biblia dice que esos demonios que están presos, que serán sueltos, le estoy dando un spoiler, es para que usted sepa que tenemos material. Ese lugar se llama abismo. Que la tierra no es esa cosita chiquita que nos está enseñando la NASA. Es una enseñanza que yo estoy preparando para quitarle a la gente todo ese poco de escaramuzas que le está enseñando la NASA a la gente, que somos un planetita así, chiquitos, apretados, donde ya no cabemos, y hay que cuidar al planeta, pobrecito el planeta. Cuando la tierra dice que la Biblia dice que la tierra no será conmovida jamás. La palabra de Dios habla de las columnas de la tierra, la base de la tierra, que nunca será conmovida, de la fuerza, el poder de esta creación de Dios bien establecida. Pero te quieren poner como que es una tierrita frágil que cualquier cosita la va a dañar, que la capita de ozono. ¿Sí? Pero esa enseñanza se está preparando, porque el Señor nos permite anticiparnos a esas cosas. Que una cosa es el abismo donde Dios tiene una cantidad de demonios allí. Y hay una cantidad de demonios sueltos. Pero otra cantidad Dios la dejó presos y serán sueltos en la gran tribulación. Lo dice la Biblia. Tengo versículo y capítulo. Y que ese lugar no se puede confundir con los diferentes lugares, prisiones e infiernos. Usted tiene que tener claro que cuando la Biblia habla del lago de fuego es un lugar no habitado todavía por absolutamente nadie. El lugar del castigo final. Que cuando la Biblia habla del Seol, las almas condenadas no por Dios, las que ellos mismos se condenaron, según Juan capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, ellos mismos se condenan. El Seol están las almas condenadas por ellos mismos, por no venir a Cristo. ¿Y que hay otro lugar? Que la Biblia que usted tiene no le pone el término del original, pero le llama prisiones de oscuridad para ángeles. En los textos originales allí dice Tartarus, prisiones de oscuridad para ángeles. ¿Por qué Dios va a tener a los ángeles en el Tartarus y a los demonios en el abismo? Si los ángeles son los demonios, ¿por qué? Nada más para que piense, nada más para que piense. Si son la misma cosa, ¿por qué unos están en el abismo y los otros están en el Tartarus, prisiones de oscuridad? Piense. Pero para allá vamos, tenga paciencia, vamos para allá. Le estoy dando spoiler. Si Dios no le permite eso a los ángeles de Él, quebrantarían principios, quebrantarían preceptos, quebrantarían los propósitos por el cual nosotros fuimos creados, quebrantarían el propósito por el cual los propios ángeles fueron creados. Y si hay uno que dice que toda la autoridad y potestad se le fue dada en los cielos, debajo de la tierra, ¿por qué Dios le permitiría eso a ángeles caídos? Claro, porque la confusión está en que se cree que los ángeles son los demonios. Maestro, yo tengo una pregunta, sí. Bueno, maestro, en la Biblia dice
que en Judas entró el diablo. Ajá. Maestro, tengo otra pregunta. Sí, díganme. En la Biblia dice que el diablo también entró en Pedro. Ajá. Ok. Tiene todo el sentido del mundo esa pregunta. Varón. Siervo. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Primero que nada, usted tiene que entender algo. Por eso el estudio no es para todos. ¿Qué significa Satanás? La palabra Satanás tiene un origen hebreo, varios orígenes en su etimología. ¿Qué es etimología, hermano? El origen, de dónde sale, porque después vienen transformaciones escriturales y aplicativas, donde después se escribió acá, Satanás. Satanás, ¿cuándo se usó? ¿Cuándo se usó en el arameo? ¿Qué se usó? En el arameo se utilizó Satán, no Satanás. Entonces, todas esas cosas usted las tiene que entender. Satanás, de origen hebreo, en primera instancia, la palabra Satanás significa acusador o adversario. Por favor, anote. Acusador o adversario. Vamos a ampliar ese criterio. Vamos a ampliar más. Vamos a leer un poquito. Escuche bien. La explicación dada a partir de una fuente literaria debería ser usada únicamente para la ley de la primera mención y no para explicar el uso o mero significado de la palabra Satanás. ¿Por qué? Explíquemelo aquí, por favor. Diccionario etimológico, ayúdenos, diccionario etimológico. Diccionario etimológico, ayúdenos antes que le caigan a pedradas al maestro Juan Carlos. Bien. Satanás viene del arameo satán, que quiere decir adversario, y no hace referencia exclusiva a un ser espiritual de carácter maligno. ¿Por qué? Porque no se está tratando de una criatura, sino de una característica de la criatura. Por eso, el diccionario más respetado etimológico dice que no se hace referencia exclusiva a un ser espiritual. ¿Por qué? Porque es una característica, no es el nombre. Sigo leyendo porque le voy a decir algo más de esto. De tal manera que esto lo dice el propio diccionario etimológico y es lo que ya habíamos preparado. De tal manera que Jesús le dijo a Pedro, uno de sus discípulos, aléjate de mí, Satán, porque Satán es la palabra que aparece en el arameo. Me eres tropiezo. Y esto no debería dar a entender, para que no crean que es interpretación mía, esto no debería dar a entender que Satanás había entrado en la mente de Pedro, sino para referirse a que Pedro estaba siendo obstáculo y adverso a los planes de Dios. Solo había que hacer un pequeñito ejercicio etimológico de la palabra Satanás. ¿Sabe cuánta gente ha dicho que igual la palabra diablo tiene su significado etimológico? ¿Ah? Pero fue acuñada por otra gente y no quiero irme a eso. Lo que le quiero decir es que el hecho de que el texto diga lo que está allí no significa que hubo una posesión sobre Pedro, no hubo una posesión sobre Judas. Jesús está utilizando la palabra Satanás. ¿Por qué Jesús no utilizó la palabra diablo? Porque diablo tiene otro significado etimológico. Satanás tiene otro significado etimológico. Entonces, solamente había que hacer un ejercicio de estudio etimológico de la palabra Satanás para no confundir, porque no se trata de que Satanás hizo una posesión del apóstol Pedro. No se trata de una posesión. Vamos a leer el texto, Lucas 22, 1 al 5. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo.
y entró Satanás en Judas. Ahí está, maestro, ahí está, ¿ves? El diablo se le metió a Judas, ahí está. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Hermanos, igual, aquí no hubo una posesión, aquí pudo haber una influencia, pero no pudo haber una posesión. ¿Por qué se utiliza aquí la palabra Satanás por el evangelista Lucas? Porque el evangelista Lucas se está refiriendo a lo adversario que se convirtió Judas en este momento. Escuche bien. El otro versículo, Marcos 8, 31, 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El texto dice reconvenirle en la Reina Valera. Compárelo con otras versiones como la DHHDK, la traducción, la NTV. Todas las Biblias lo dicen diferente a la Reina Valera. Ahora sí lo tengo. Dice la DHHDK, esto les advirtió claramente. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Que alguien me escriba allí un amén si lo logró ver en su casa. Los que tienen la Biblia en el celular, búsquenlo por favor. 8:32 y pónganle en comparar el texto. Pónganle en comparar el texto. En su versión del celular o digital. ¿Alguien lo vio? Bien. Pedro no solamente, lo que pasa es que la Reina Valera me esconde en el lenguaje, la palabra dice comenzó a reconvenir. Y mucha gente dice, ¿qué reconvenirle? Yo no sé qué es eso. Reconvenirle no suena feo, pero cuando usted compara todas las demás versiones que se ajustaron a la original, dice que Pedro reprende al Señor. Ahora entiendo por qué en el versículo 33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús reprende a los apóstoles porque querían que descendiera fuego del cielo? Y él les dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? E igual, dice la palabra que Jesús se dio vuelta para reprenderlos a ellos. Igual la misma actitud aquí de Jesús se da vuelta porque había un Pedro regañando a su maestro, diciéndole, no te ocurra tal cosa, no tienes que ir a la cruz. ¿En qué se estaba convirtiendo el apóstol Pedro aquí? En un adversario. Se estaba oponiendo, no quería que su maestro cumpliera la misión, y por eso el Señor le dice a él, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué esta enseñanza se llama batalla con sabiduría? Porque no podemos nosotros creer que en este punto, hermano, Satanás entró literal en él. Le voy a decir algo que posiblemente es un poquito profundo o quizá usted nunca lo haya escuchado. Escuchen. Todos los nombres que se utilizan bíblicamente para Satanás son sus características según Dios determina en qué tiempo de esa característica. Satanás es el opositor. Escuchen, no hay un nombre establecido completo para que se diga ese es el nombre del diablo. Porque hasta diablo tiene un significado y tiene un propósito por el cual se utilizó esa palabra. Solo hay que ir a la etimología. No, hermano, que se llama Luzbel, no se llama Luzbel. Eso es otra característica que tenía él cuando fungía todavía como ángel de luz, querubín grande, según Ezequiel 28, del 11 al 19. Ni diablo, ni Satanás, ni Luzbel, ni dragón, ninguno de esos son el nombre de él. Yo les he hablado de cómo la palabra de Dios se reserva nombres en una ética de Dios cuando respeta a Dios la dignidad, aunque sea de un diablo, la dignidad del que está en un estado de degradación.
Por eso no se da el nombre de algunos personajes bíblicos. Lázaro, sí, porque estaba en un estado de exaltación. El hombre rico no se da el nombre. Y así sucesivamente. Ya ustedes han escuchado eso de mí. Decir que un ángel puede poseer a un hombre no es bíblico, no es escritural. Que un ángel posea a un hombre, tanto un ángel de Dios, que nunca se hizo registro en la Biblia, o un ángel caído, no se le permitiría, mucho menos, porque hay uno que dijo: toda autoridad me es dada de lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Todo hombre que se acercó a una persona, a un siervo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, no hubo posesión, porque haber posesión era retirarle la voluntad de decisión y retirarle la voluntad de acción de la persona. Dios le habló a María. María tenía que decidir si hacía o no la voluntad de Dios en cuanto a ser la portadora del Mesías en su vientre. Dios se acercó a cada hombre y le habló por medio de ángeles, preguntándoles o informándoles un mensaje especial. No podía haber posesión, porque eso era retirarle la voluntad a la persona. Una de las características que demuestra, y esto ya, las clases que vienen tienen que ver con demonología bíblica. Esto no es demonología del libro de Rebecca Brown, ni de Peter Wagner, ni ningún libro raro. Demonología bíblica, como lo que estamos haciendo en angelología bíblica, registra la palabra de Dios. Y le estoy adelantando un poquito de lo que viene. Que cuando hay posesión demoníaca, verdadera, no es influencia, la persona pierde los sentidos automáticamente. Solamente hay que mirar un poquito cómo el gadareno, después de que es libre, la palabra de Dios dice que después él estaba sentado a los pies del Señor en su juicio cabal. Significa que antes de eso estaba completamente desprovisto de su capacidad de decisión y de acción, y por eso una fuerza sobrenatural. Nunca hubo una posesión de ángel de Dios registrada en la Biblia, ni una posesión de ángel de Dios, de un ángel caído registrado en la Biblia. Porque los dos ejemplos, tanto como Judas, cuando se dice en la Escritura que entró en Judas Satanás, se le consideraba allí adversario. La etimología del término es la que hay que utilizar allí, porque se oponía. Cuando en Lucas 4:8 Jesús dice: respondiendo Jesús, hablándole a Satanás, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. ¿Por qué no utilizó Jesús la palabra diablo en Lucas 4:8? ¿Por qué en Lucas 4:8 Jesús habla de Satanás, no de diablo? ¿Por qué no usa dragón? ¿Por qué no usa otra? Porque en todo Hechos de los Apóstoles, porque en todos los evangelios, todas las acciones de Satanás fueron como opositor. ¿Opositor a qué? A que el Señor cumpliera la misión de llegar a la cruz, de cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Por eso que en la tentación le ofrece los reinos. ¿Por qué le ofrece los reinos? Para evitar: te voy a dar todo esto. El Padre te va a dar algo, pero yo te lo voy a dar acá sin que tengas que ir a la cruz. Tú no tienes que ir a la cruz, no tienes que hacer nada, te lo voy a dar aquí. Opositor, todo esto te daré si postrado me adora. ¿Por qué Jesús utiliza allí Satanás, adversario, opositor? Hermano, pero todavía usted no me aclara algo. ¿Qué cosa todavía a usted no le queda claro, hermano? En Apocalipsis 12:10 también dice que el diablo es el que nos acusa de día y de noche en el cielo. Palabra acusador allí también es adversario, también es opositor. Este texto de Apocalipsis 12:10 tampoco tiene que ver con que Satanás está en el reino de los cielos, en el tercer cielo, acusando a los hijos de Dios, ni a usted ni a mí. Si usted resiste esta enseñanza en las próximas que vienen, le voy a demostrar, hermano, jugándome mi llamado y todo, que Satanás no puede subir al tercer cielo. Hermano, pero lo que dice en Job, yo le voy a explicar todo lo que quiere decir Job allí. No se preocupe, que esa clase la hemos dado varias veces. ¿Quién puede escribir amén allí de los que recibieron la enseñanza allá?
Quiero ver al menos 2 amén de los que ya recibieron la enseñanza contundente, categórica, bíblica, exegética y teológica de que Satanás no puede subir al tercer cielo. No puede, bíblico. Pero la vamos a repetir porque estamos en tema. Y hay mucha gente que no ha escuchado esa enseñanza bíblicamente, completamente. No puede. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que enseñar esto, hermanos? Porque es la dispensación del Espíritu Santo. Es la dispensación suya y mía. La palabra de Dios lo dice en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 15, se lo voy a repetir. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios no le sujetó el proyecto de salvación al mundo ni a los ángeles, se lo sujetó al Espíritu Santo a través de nosotros para llevar las buenas nuevas de salvación. Los ángeles tienen claro su función. Ellos van a actuar en el orden de Dios. Dios determina cuándo los ángeles van a ejecutar, porque es necesario, cuando hay una necesidad de que un ángel intervenga, lo va a hacer por la voluntad de Dios. Lo va a hacer por la voluntad de Él. ¿Cuál es la forma correcta? Se la repetimos cuando vamos a orar por ángeles. Tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad. Tenemos que decir, Dios mío, si es necesario, porque lo demostramos aquí en las 3 clases anteriores, que la actividad angelical fue puntual, específica, determinante cuando se requería fuerza. Pedro librado de la cárcel. Pablo ni sabía que había sido liberado por ángeles en más de una ocasión. El naufragio del apóstol Pablo. El ángel hablándole a Felipe, pero de ahí en adelante, después de la primera, el Felipe fue guiado por el Espíritu Santo y arrebatado por el Espíritu Santo. Le demostramos aquí como un gentil, como el centurión, no podía escuchar al Espíritu Santo, tenía que ser un ángel. Pero Pedro al mismo tiempo estaba escuchando al Espíritu Santo en la azotea, en el éxtasis. Había una transición en Hechos de los Apóstoles. Tenemos que saber, amados hermanos, el tiempo que vivimos, porque estamos subestimando, estamos minimizando a la persona del Espíritu Santo. Tenemos que entender que todo lo que hará Dios en este tiempo lo hará por la persona del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Nosotros no estamos haciendo esta enseñanza para desvalidar a nadie, para que nadie se sienta mal. Estamos haciéndolo, hermanos, para ubicarnos. ¿Cómo se llama la enseñanza? Batalla con sabiduría. A los extremos que se ha llevado, hermanos, pensar que nosotros tenemos autoridad para poner ángeles en todos lados donde yo quiera. Es muy bonito, se escucha muy bien en la oración. Se siente muy espiritual. Pero no es bíblico. No hay un solo apóstol haciendo. Se lo repito, el evangelio no va en base a modas ni a énfasis. El evangelio no se mueve en batalla espiritual porque lo dijo Peter Wagner ni porque lo dijo Rebecca Brown. Fue diagnosticada de esquizofrenia y tuvo problemas psicológicos clínicos. Busquen su historia. Hay lugares que mencionan a los demonios por nombres, desde púlpitos, haciendo llamada guerra espiritual. ¿A quién se está exaltando en ese púlpito? Hermano, el púlpito tiene que ser solamente para darle gloria, honra, alabanza a nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo se manifieste con poder, gloria, no para estar mencionando demonios. Balance, queremos ser sobrios en accionar como cristianos, no excedernos. Los excesos están trayendo, hermanos, personas que se han sumergido tanto en la guerra esta, que no se han dado cuenta que han caído en terrenos de soberbia, creyendo que pueden pelear con Satanás de tú a tú, dándose golpes. Y lo primero que se enseñó en la parte 1 es que usted no puede tratar a Satanás como una criatura omnipresente ni omnisciente. No lo tutee, no le hable como que él la está escuchando. Estás abriendo una puerta. Después tú no sabes por qué amaneces enfermo, por qué amaneces mal, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, porque no te diste cuenta que abriste puertas.
Y ojalá que usted tenga la resistencia para las enseñanzas que vienen, para los temas que vienen. Había una pregunta, pero la respondí dentro del tema, porque esa pregunta se va a ampliar en las próximas clases. Ya se tomó bastante tiempo, más de la cuenta el día de hoy, así que vamos a dejar esas preguntas, las que puedan existir, para más adelante, porque me pasé un poquito del tiempo. Amados hermanos, en esta noche, espero que esto haya sido de bendición a sus vidas. Nunca se le olvide, hermanos, que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Dios no sujetó la responsabilidad del Evangelio a los ángeles, Hebreos 2:5. Los ángeles están al servicio de Dios. El hecho de que Hebreos diga que están para nosotros también, hermano, no significa que yo puedo darle órdenes. ¿Por qué, hermano? Porque ningún apóstol lo hizo. Ningún apóstol lo hizo. La dependencia y la fijación por los ángeles es una demostración del desconocimiento de la persona del Espíritu Santo y de quién es, qué hace por nosotros y en nosotros. Tenemos que orar para que el Señor permita que dentro de nuestra iglesia entre este balance que queremos presentar. Porque, hermanos, duele ver cómo personas están siendo afectadas, no solamente en sus vidas, sino en su salud, en situaciones que no deberían estar ocurriendo. Hay gente que no debe estar viendo espectros, no deben estar viendo fantasmas o carabelas o cosas raras o cosas negativas. No deben. Y no creas que es que si eso se te aparece es que tú le estás haciendo la guerra. No, no. Tú estás abriendo puertas que no son correctas. Nosotros tenemos que vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros tenemos que vivir llegando a nuestra casa y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tenemos que volver al fundamento. Los apóstoles no hicieron esto, hermano. Sobre el tema de angeología bíblica, esta es nuestra última clase. La próxima semana vamos a entrar y vamos a ampliar mucho más acerca de lo que muchos todavía no se convencen. Los invito a que vean la enseñanza 3 y la enseñanza 2, porque vamos a demostrar que los demonios no son los ángeles caídos. Hoy dimos un par de spoilers, algunos adelantos, atrevidamente, pero ese tema va a tomar alrededor de 2 oportunidades, 2 martes. Así que voy a orar por ustedes para darle paso al pastor Gustavo para que ore y despida la enseñanza. No vamos a poder hacer sección de preguntas en esta noche. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, por la enseñanza. Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos que han compartido con nosotros en esta oportunidad. Bendecimos, Señor, y te pedimos perdón si hemos subestimado o si hemos minimizado a la persona del Espíritu Santo. Padre, sabemos que tus ángeles están allí y que si tú, Señor, ves un peligro como aquellos misioneros que fueron rescatados, grandes testimonios, Dios, de manos angelicales, poder angelical sobre misioneros que estuvieron, Señor, en Oriente, en África, en el Congo, donde el poder de tus ángeles estuvieron allí para esos hombres, así como lo estuvieron por el apóstol Pedro para sacarlo de la cárcel. Así también estarán tus ángeles, Señor, a favor de nosotros cuando se vea la necesidad, cuando estemos en peligro, cuando se requiera de esa fuerza sobrehumana. Padre, en accidentes, en peligros, en robos, en cualquier amenaza, Señor, que se vea para nuestra integridad física, Señor, y no es el tiempo todavía de nuestra partida. Sabemos, Señor, que tu omnipotencia, omnipresencia, de ser necesario, enviará ángeles poderosos como rayos y serán activados, Señor, a favor de nosotros.
Pero entendemos también, Padre bueno, Padre Santo, que este es tu tiempo donde el Espíritu Santo de la promesa que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo hace la obra en nosotros. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro paracleto, es el que está en nosotros y no solamente, Señor, es el que habita. Te damos gracias, Señor, porque el apóstol Pablo dice en su palabra que Él también es el dueño de la morada. Que Él es un sello de garantía, como arras, hasta que nos entregue como esa novia, pura, sin mancha y sin arruga. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra no retorne vacía, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Te doy gracias, Señor, por corazones sencillos, enseñables, por odres nuevos, Señor, que pueden recibir este vino nuevo, que solamente tiene una intención: exaltar a la persona de Jesucristo, a nuestro Salvador, nuestro Mediador, y al Espíritu Santo que está en nosotros. Permite que pueda haber un balance dentro del cuerpo de Cristo y que estas enseñanzas se reciban con amor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Adelante, Pastor Gustavo Lazo. Bueno, amados hermanos, vamos a estar orando por la vida de nuestro amado maestro Juan Carlos Montenegro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro amado maestro, en el cual, Señor, tú has puesto esta responsabilidad grande, Señor, de divulgar, más que divulgar, sino que hablar, enseñar estas palabras, Señor, oh Dios, inmersas, Señor, en tu carácter, Dios de gloria, que tú nos has entregado, Señor, cada martes, Padre. Señor, síguelo guardando, Dios mío, síguelo ayudando, Padre, síguele dando esa inteligencia, esa sabiduría, Padre, para entregar estas valiosas enseñanzas cada martes, cada día, Señor, que dispongamos, Señor, a entrar en esta plataforma para recibir lo que tú deseas que la iglesia aprenda, oh Dios amado, Dios de gloria. Padre Santo, pedimos, Señor, un milagro financiero. Padre, sostén su casa, sostén su hogar, sostén su salud, Padre, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Espíritu Santo, cada día abra a través de él. Oh Dios amado, Dios santo, aleluya. Guárdalo en todo momento, en su entrada y salida, Padre, en su hogar. A sus familiares, a sus hijos, Padre de gloria. A sus padres, Dios mío, Padre santo. Todos los que dependen de él. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Padre, gracias, Señor, por él. Padre, desde ahora en adelante, Señor, sigue vertiendo en él, Padre, esa sabiduría. Oh Dios, Padre, santo eres, Señor. Te pedimos también por la vida de todos aquellos que tomaron de su tiempo para venir a conectarse, venir a recibir, Dios mío, esta palabra, venir a recibir esta enseñanza. Sé que muchos tienen el anhelo de seguir aprendiendo. Sé que muchos, Padre de gloria, Señor, llevarán y serán portadores de esta enseñanza como agentes multiplicadores, Señor, de la gracia tuya, Padre. Sí, Señor, que sigan creciendo en tu gracia, sigan creciendo en el Espíritu, Padre. Guarda sus vidas, guarda sus hogares, suple sus necesidades, Padre amado, y permítele descansar, Señor, oh Dios, Padre. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás.